Capítulo 99. Si el hombre gris existiera, no presumiría de certezas, contaría el intento. Ese gesto humilde y feroz de volver a empezar cuando la cabeza pide descanso y el corazón todavía empuja. Se preguntaría, ¿qué sostiene a un ser humano cuando no lo sostiene nadie? ¿Qué queda cuando la admiración ajena se apaga y solo escucha la respiración de su propio empeño? El intento tiene un pulso propio. No vive de aplausos ni de algoritmos, leíte en lo invisible. Hay días en que la voz se apaga y la duda aprieta. Otros, una frase, un verso, una melodía. Como ese poema que dice, estoy intentando, enciende de nuevo la chispa. ¿No es acaso más honesto reconocer que avanzamos a golpes de ensayo, que la claridad llega después del barro? El hombre gris, si existiera, diría que el ejemplo no es lucir impecable, sino dejar rastro de aprendizaje. La hija no necesita héroes invulnerables, necesita ver cicatrices que explican. ¿De qué sirve un discurso perfecto si no resiste una noche de miedo? ¿De qué sirve una teoría brillante si no enseña a levantarse cuando duele? Intentar no es repetir lo mismo, es corregir la ruta mientras se camina. A veces la brújula marca norte y, sin embargo, el cuerpo empuja hacia otro lado. Entonces el hombre gris pregunta, ¿te obedeces por inercia o te escuchas de verdad? ¿Seguís el plan que dibujaste o el aprendizaje que apareció en el camino? Cada paso trae su contradicción, cada contradicción, una oportunidad de ajuste fino. Por eso el intento verdadero se parece más a una espiral que a una línea recta. Vuelve al mismo punto, sí, pero desde otro nivel de comprensión. Y en esa espiral, lo íntimo pesa más que lo público. ¿Para quién seguís? ¿Para el aplauso que dura un minuto o para esa mirada concreta que te reclama coherencia cuando apagas la cámara? Intentar es una forma de cuidar la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo saldrá bien, sino la esperanza lúcida de que todo puede hacerse mejor si uno persevera con honestidad. El hombre gris lo pondría así. No te pido que creas, te pido que pruebes de nuevo. No te pido que no tiemble la mano, te pido que no sueltes la herramienta. Y cuando el cansancio llega, cuando la mente pide tregua, aparece la pregunta que corta en dos el día. ¿Qué historia querés que tu hija recuerde de vos? ¿La del que sabía hablar o la del que supo sostener? El intento responde sin gritar, sostener. Porque el intento deja huella incluso cuando falla. El intento enseña a mirar el error como material noble. El intento convierte el dolor en disciplina y la disciplina en paz. Y, sobre todo, convierte el ejemplo en lenguaje. Un idioma que los hijos comprenden sin traducción. Si el hombre gris existiera, cerraría esta parte con un desafío silencioso. Volvé a intentarlo hoy, pero 1 milímetro más consciente que ayer. Ese milímetro, repetido, construye una vida. Si el hombre gris existiera, pondría la mirada en un detalle incómodo. El miedo que sentimos a cambiar de opinión delante de otros. Nos educaron para creer que quien se contradice pierde valor, que rectificar es mostrarse débil. ¿Pero no es acaso al revés? ¿No revela más coraje quien se atreve a dejar atrás una idea que ya no le sirve? El hombre gris preguntaría, ¿qué hay detrás de la obsesión por la coherencia inquebrantable? ¿Es realmente madurez, o apenas un disfraz para evitar la vergüenza de reconocer que estábamos equivocados? La contradicción es como un espejo que nos devuelve una imagen distinta de nosotros mismos. A veces nos incomoda porque muestra fallas, huecos, grietas que preferiríamos tapar. Pero son esas grietas las que permiten que entre la luz de un pensamiento nuevo. Sin contradicción no hay transformación, solo repetición automática de lo aprendido. En la vida diaria, la contradicción se presenta como ese instante en que intuimos que lo que hacemos ya no encaja, aunque hace poco jurábamos que era lo correcto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos adelante para no quedar mal o aceptamos la incomodidad de cambiar de rumbo? El hombre gris, si existiera, no dudaría. Es más valioso el que se corrige en público que el que sostiene su mentira en silencio. Porque el que se corrige abre camino, muestra a los demás que también es posible replantearse. El que nunca se contradice no enseña nada, solo repite su guión. ¿Y si la contradicción fuera la evidencia más clara de que estamos vivos mentalmente? ¿Y si cada vez que nos encontramos diciendo lo opuesto a lo que dijimos antes fuera una señal de que avanzamos un paso más en el laberinto? Aceptar la contradicción es aceptar que somos proceso, no estatua. Que lo que ayer parecía verdad hoy puede haberse quedado chico. Y que mañana, probablemente, lo que hoy defendemos también necesite ser revisado. Por eso el hombre gris preguntaría, ¿qué preferís para tu vida?
quedarte inmóvil en una coherencia que tranquiliza a los demás, o atreverte a evitar la contradicción que te mantiene despierto. La contradicción, vista desde afuera, puede parecer caos, pero desde adentro es aprendizaje puro, y quizá, el verdadero error no sea contradecirse, sino temer tanto a esa contradicción que terminemos viviendo en una cárcel de frases que ya no creemos. Si el hombre gris existiera, nos recordaría que nadie se libera repitiendo siempre lo mismo. La libertad comienza en el instante en que nos permitimos decir, ya no pienso igual, y está bien. Si el hombre gris existiera, no esquivaría el tema del dolor. Lo miraría de frente y preguntaría, ¿qué hacemos con esa herida que nunca cierra del todo? ¿La usamos como excusa para rendirnos, o la convertimos en la fuerza que nos sostiene cuando todo se derrumba? El alejamiento de un hijo es una de esas pruebas que desgarra en silencio. Rompe la estructura más íntima, deja al descubierto un vacío imposible de llenar. ¿Cómo se sigue después de experimentar que lo más amado también puede quedar lejos? ¿Cómo no entregarse al resentimiento o a la apatía? El hombre gris diría que ahí, en ese dolor insoportable, nace una nueva brújula. Una brújula que no señala hacia afuera, sino hacia adentro. La resistencia se convierte en un acto de amor. No se trata de negar lo que duele, sino de sostenerse a pesar del peso. Porque incluso en la distancia, la mirada del hijo sigue presente, invisible pero vigilante. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es más fuerte, el dolor de la separación o la voluntad de dejar un ejemplo que trascienda esa separación? Cada lágrima no derramada se convierte en disciplina. Cada noche en que el recuerdo oprime el pecho se transforma en un recordatorio. No me puedo rendir aquí, porque si me rindo, ¿qué herencia dejo? El hombre gris, si existiera, afirmaría que el dolor es el entrenamiento más severo que tiene el ser humano. Sin dolor no hay resistencia. Sin resistencia no hay propósito. El dolor enseña a descartar lo superficial y a aferrarse solo a lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Que incluso cuando todo parece perdido, quede en pie el testimonio de haber seguido adelante. Porque el hijo, aunque no lo diga, aunque no lo muestre todavía, registra. Y un día, en medio de su propio laberinto, recordará, mi padre resistió lo que parecía insoportable. El hombre gris preguntaría, ¿qué otro legado puede ser más valioso que mostrar que se puede continuar cuando todo alrededor grita que hay que detenerse? El dolor, en este sentido, deja de ser un enemigo y se convierte en brújula. Señala el camino que no queremos transitar, pero que al recorrerlo nos revela nuestra fuerza más verdadera. Si el hombre gris existiera, diría que resistir no es solo sobrevivir. Resistir es elegir conscientemente transformar la herida en dirección. Y en ese gesto silencioso, casi invisible, se planta la semilla más poderosa de todas, la esperanza de que un hijo, al ver ese ejemplo, aprenda que nunca está condenado a rendirse. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, dejaría en claro que la vida no se mide en victorias impecables, sino en la capacidad de seguir de pie en medio de las ruinas. No importa cuántas veces uno tropieza, ni cuántas veces la contradicción obliga a replantear el rumbo. Lo que queda grabado es la insistencia, el no haberse rendido cuando todo parecía perdido. Preguntaría entonces, ¿qué legado es más profundo para un hijo? ¿Un padre que nunca se contradice? ¿O un padre que se atreve a contradecirse porque sigue buscando la verdad? ¿Qué pesa más en la memoria? ¿La apariencia de coherencia perfecta o la certeza de haber visto a alguien resistir y transformarse en cada caída? El hombre gris señalaría que el ejemplo no está en el discurso pulido, sino en la vida vivida con autenticidad. Los hijos no heredan palabras, heredan gestos, actitudes, la huella invisible de lo que vieron en silencio. ¿Y qué mayor enseñanza que mostrar que se puede seguir avanzando aunque duela, aunque la contradicción desarme lo anterior, aunque las fuerzas parezcan acabarse? La resistencia es un lenguaje que trasciende las generaciones. Habla sin gritar, enseña sin dar clases, inspira sin necesidad de adornos. Cada intento, cada regreso después de una caída, es un mensaje que viaja más lejos que cualquier teoría. Yo también me equivoqué, yo también sufrí, pero aún así seguí caminando. Por eso, el hombre gris dejaría suspendida una última pregunta para quien escucha. ¿Qué historia querés dejar atrás? ¿La del que aparentó perfección o la del que resistió hasta el final, incluso cuando todo parecía imposible? En esa respuesta, quizás, se encuentre la verdadera definición de lo que significa vivir.